todos que apaguen los micrófonos y si tienen alguna duda, alguna consulta, lo pueden abrir. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta muestra virtual, Prisioneros de la Ciencia, que se llama Los rostros invisibles de nuestra historia. La muestra es organizada por la Municipalidad de Concepción del Uruguay, más específicamente por la Dirección de Derechos Humanos, por la Universidad Autónoma de Entre Ríos, con su Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, y por el Grupo Guías, que es el Grupo Universitario en Investigación en Antropología Social de La Plata, y también por el CECAT, el Centro de Capacitación Turística de Concepción del Uruguay, donde está montada virtualmente la muestra. En este recorrido van a encontrar salas con fotografías que Mariel les va a ir explicando. Son fotografías de aborígenes que fueron tomados prisioneros junto a sus familias tras la campaña del desierto y fueron incluidos finalmente en el Museo de la Plata, donde fueron estudiados en nombre de la ciencia y exhibidos durante muchísimos años. Las prácticas que allí se les realizaron fueron prácticas denigrantes, violentas y deshumanizantes. Incluso luego de suceder, varios de los aborígenes fueron expuestos durante muchos años en las vitrinas del Museo de la Plata. Es una muestra del horror y del genocidio que se vivió en esa época. Un grupo de aborígenes quienes fueron expuestos como ejemplares de una raza inferior. Al decir de Roca, siguiendo la teoría evolucionista de todos los aborígenes desaparecer, haciendo un paralelismo con los dinosaurios, porque no iban a poder evolucionar. Hay que recordar que el pensamiento de esa época sostenía que los aborígenes pertenecían al reino animal. Esta idea que el hombre civilizado tenía de aquí del salvaje, de aquí solitario, así que van a ver que esta muestra habla por sí sola. De ahí pensar un poco de quién más habla esta muestra, si de los aborígenes o de la civilización. Bueno, después nos vamos a ir haciendo preguntas durante el recorrido porque las fotos son más elocuentes. Así que Mariel, te dejo con las salas. Bueno, como bien les dijo Mariela, lo que vamos a ver es una pequeña muestra, diría yo, de lo que en realidad fue la investigación del Grupo Guías. El Grupo Guías surge en el año 2006, luego de que un año antes el Museo de la Plata había pedido, se le había solicitado a una comunidad de pueblo originario, había solicitado la restitución de un antepasado que estaba siendo exhibido durante muchísimo tiempo en sus salas. Y la directora de aquel momento, Silvia Metrano, solicita, ¿a mí me están escuchando bien? Solicita a un grupo de, ya sea de trabajadores del museo y además de investigadores de la universidad, porque el Museo de la Plata desde el año 1906 pertenece al Museo de la Plata. ¿Qué hacer en ese caso? Porque solamente se había dado un caso de restitución en el año 1994, que lo vamos a ver dentro de un ratito, pero no había nada legal establecido como para resolver eso. Y luego de haber sido consultado, a pesar de que la mayoría de las personas consultadas habían dicho que sí, que sugerían que se devuelvan estos restos a la comunidad de origen, la votación finalmente terminó siendo negativa. Entonces, meses posteriores, se reúnen este grupo de alumnos avanzados, profesores e investigadores y conforman este grupo, el Grupo Guías, que significa Grupo Universitario de Investigación de Antropología Social, cuyo objetivo principal es demandar la no exhibición de los restos humanos en el museo y la restitución a las diversas comunidades que así los vayan reconociendo y solicitando.
A partir de ese momento ellos comienzan una investigación profunda dentro del museo y se encuentran, además de los restos que muchos estaban exhibidos, se encuentran algo que ya conocían, que los depósitos del museo estaban llenos de más restos, más de 10.000 restos humanos amontonados, atesorados, pero muchos de ellos sin etiquetar, mal guardados, sin cumplir ninguna normalización preestablecida, o sea, totalmente desordenado, y un montón de fotos también que eran tomadas en los comienzos del museo, de las que ahora vamos a ver 30 que son seleccionadas, que en realidad lo que están presentando es un pequeño momento de la historia del museo, que es durante los años de su fundación, más precisamente en el año 1886, donde suceden estos actos que Mariela nos presentaba recién. Yo le voy a pedir a aquellos que están mirando por sus celulares que me fijen mi pantalla, en el clipcito, en el clip que tengo en mi pantalla, que la fijen porque si no van a perder la presentación de las fotos si alguien más abre su micrófono. Pues pueden no llegar a ver. Entonces les voy a compartir ahora una muestra. Mariela, ¿me avisas cuando ya está? ¿Sí se ve? Ya está, Mariel, ya se está viendo. Lo que estamos viendo en este momento es el hall del CECAT. El CECAT, el Centro de Estudios Turísticos de la ciudad de Concepción del Uruguay, donde está montada la muestra en forma virtual. Las fotos no han llegado, si bien existen, son reales, pero nosotros lo tenemos montado en forma virtual. En la primera sala, vamos a ver la familia del cacique Inacayal. Esta familia llegó al museo en el año 1886. Muchos de ustedes posiblemente conozcan este museo porque es uno de los más importantes de la República Argentina. Fue creado en el año 1884, solamente 2 años después de que se creó la ciudad de La Plata. O sea que nace prácticamente con la capital de la provincia de Buenos Aires. Esta foto es una de las primeras, porque el edificio tomó muchos más años en ser construido definitivamente, pero ya en el año 1886 tenía este frente. Se puede ver que todavía falta la vegetación adelante. Y en el año 86 ya estaban estas familias de los pueblos originarios, ya habían llegado al Museo de La Plata. Lo que vemos acá es un museo con un frente europeísta. Podemos ver que el edificio es muy parecido a otras construcciones de otros países, y tiene la característica muy importante de que al ser creado exclusivamente y construido exclusivamente como museo, sus naves, donde están las exposiciones adentro, están pensadas para eso. O sea, no es un edificio que se adaptó, sino que ya está creado para eso, como museo. En el año 80, vamos a contextualizarnos antes de presentarles específicamente a las familias de las fotos que estamos viendo. Nos estamos refiriendo a aquellos años cuando recién había terminado la famosa campaña del desierto. La campaña del desierto comenzó en el año 1779 y duró aproximadamente 5 años. 1789. 1889, 79, estoy perdida en la fecha. 1879, duró 5 años. Ya sabemos de qué se trataba precisamente. Según el blanco argentino, según la clase dominante, lo que ellos estaban haciendo era conquistar esas tierras para repartirla entre la clase pudiente, entre sus amigos, para llegar para extender la civilización. Por eso era muy común en aquella época, estamos hablando de la época de Roca, Sarmiento, Perito Moreno, donde
hablaba todo el tiempo de la civilización y en contraposición a la barbarie, ¿sí? Entonces, estas personas, para ellos, representaban eso, la barbarie. Entonces, lo que hacen es extender los territorios a costa de la extinción de estos pueblos originarios, que eran los verdaderos dueños de esa tierra, eran quienes vivían en ese lugar. En un principio, el cacique Inacayal, que es uno de los últimos caciques en hacer frente a esta situación de dominio, junto con su primo hermano, el cacique Follel, que lo vamos a ver en la siguiente sala, y otro cacique muy importante en la conquista, o sea, que era opositor, por supuesto, que defendía sus tierras, el cacique Sayihueque, que era mucho más guerrero, más ofensivo que estos dos caciques, que son los últimos en quedar. Ellos lentamente se van retrayendo hasta el sur, pero llega un momento en que ya no pueden hacer más frente y cuando se ven perdidos deciden entregarse ellos tres cerca de la comunidad de Teca, que es la comunidad del cacique Inacayal. Esto sucede en el año 1885 y son llevados los tres, no son perdonados, sino que son tomados como prisioneros, los tres caciques junto con su familia y todas sus comunidades, y emprenden un largo camino hasta la ciudad de Buenos Aires, más precisamente hasta Quilmes, donde eran tomados como prisioneros de guerra, y donde ni siquiera se tenían en cuenta las convenciones internacionales que ya existían para el trato a los prisioneros de guerra. Ellos se entregan cerca de la ciudad de San Martín de los Andes, lo que sería hoy San Martín de los Andes, son llevados todas las comunidades caminando, atravesando la Patagonia, sin importar si eran niños, si eran mujeres, si eran ancianos, todos van juntos en una larga travesía hasta Bahía Blanca. Allí se los subía a barcos, y con los barcos directamente a las Islas del Tigre y en otros lugares también que fueron apresados y donde estuvieron un tiempo. Mientras tanto, cuando Francisco Pascasio Moreno, que era quien había fundado, o quien es encomendado de la fundación del Museo de la Plata, se entera de que estas familias estaban en ese lugar, se dirige al Poder Ejecutivo en ese momento pidiendo que se le permita llevarlos al Museo de la Plata para ser estudiados, ya que él consideraba que eran los últimos especímenes, por decirlo de alguna manera científica, que quedaban de una especie en extinción. Consideraban que ellos ya se estaban extinguiendo y que eran las últimas personas en estar vivos todavía. Y además, en honor a que el cacique Inacayal, años atrás, antes de la conquista del desierto, lo había recibido a él y a su gente, cuando Francisco Moreno estaba realizando las tareas de medición de todo lo que es la cuestión de límites con Chile, que es un trabajo que le dio el nombre de el perito, que todos lo conocemos como el perito Moreno. Inacayal lo recibe, incluso se dice que le salva la vida al perito Moreno de Sayihueque, que era uno de los tres caciques que se entregó juntos, ya que el perito corría riesgo por haberse metido en su territorio. Lo recibe Inacayal con honores, incluso le regala su poncho como señal de bienvenida, y luego de unos años se da esta situación. Entonces, Moreno lo rescata a él y toda su familia y se lleva un grupo entre 15 y 20 personas al museo. Pero lo que en un principio parecía que era un rescate, luego se transforma en realidad en otro tipo de prisión. Por eso la muestra se llama Prisioneros de la Ciencia. Y lo que estamos viendo ahora son fotos de opresión, de mostrarnos la cara de estos pueblos, pero en forma de como un objeto de estudio, se les deshumaniza, se les
pone ropa del hombre blanco, se les cortan los cabellos, ya no, ellos no se encuentran en su estado natural y no son bien tratados. Las fotos en realidad no se sabe si son sacadas dentro del museo o si son sacadas en Quilmes. Algunos investigadores dicen que muchas de ellas fueron sacadas en Quilmes por algunos detalles que yo les voy a mostrar a medida que vamos pasando. Esta es la primera foto que nos muestra el cacique Inacayal en el año 1886. Y si ustedes prestan atención, algunas de cosas que yo ya les dije, como el corte del pelo, la ropa, que no era la ropa que ellos usaban en sus comunidades, y también todas las fotos son de frente, de perfil, con un fondo blanco, en una, como una forma de deshumanizar y de sacarlo de su contexto, y la ropa también se dice que le hacían poner ese tipo de ropa para que los que vieran luego las fotos, que estas fotos no solamente eran objeto de estudio, sino que además se vendían como postales en el museo a los visitantes, el que quisiera, como una forma de comprarlas para colaborar con el museo. Entonces, también dice que esta ropa se cree que se la ponía para que dieran la sensación de que ellos aceptaban esa condición de nuevo argentino o de sumisión ante el hombre blanco. Sin embargo, dice que Sayhueque sabía algunas palabras en castellano, pero nunca las quiso decir, como una forma de rebeldía ante el hombre que lo estaba sometiendo a esa situación. La siguiente foto es la esposa del cacique Inacayal. La mujer, fíjense que si ven el pie de la foto dice mujer de Inacayal. Y claramente dice que no hay registro de su nombre. O sea que el museo, si bien le toma fotos y la toma como objeto de estudio, ni siquiera se toma el trabajo de dejar registro de cómo se llamaba. Entonces también es una forma de silenciar. Y eso pasa principalmente con las mujeres. Las mujeres, por lo general, no eran registrados esos datos. También dice abajo que muere el 2 de octubre de 1887. Esto, vayan tomando apuntes o nota de lo que va a pasar, porque van a ver a través del recorrido de la foto que son varias las personas que mueren y todas mueren en el año 1887. La siguiente foto es una de las hijas de esta pareja, el cacique Inacayal, y se llama Saca, el único registro de una niña con su nombre dentro del grupo familiar. Observamos nuevamente la ropa, el peinado, el fondo con la tela blanca, que siempre se está repitiendo. Y a partir de acá, ya las niñas no tienen más nombre. También otra hija del cacique Inacayal, el mismo fondo. Otra hija. Ay, no me está funcionando. Ahí. Otra hija del cacique Inacayal, más pequeña. Aquí vemos otro detalle. Tiene un rosario colgado de su cuello, porque una de las cosas que el hombre blanco también exigía era que se cristianicen las comunidades, y con esa promesa eran tratados mejor. Si ellos aceptaban a la religión cristiana, también eran tratados mejor. Y por último, la más pequeña, que tampoco tiene nombre, que se calcula que tenía entre 6 y 7 años, también con el fondo blanco. Acá podemos ver una silla que podría pertenecer al museo o a algún lugar. Obviamente, lo que sí deja clara muestra que no es en su lugar de origen la foto. Esta niña, que también tiene un rosario colgando al cuello, es una de las personas del grupo familiar que fallece en el año 1886. Y ahora vemos una foto del grupo de niñas. Están las hijas del cacique Inacayal que vimos, más otras niñas y niños
que no podemos identificar si son niñas o varones, y acá vemos la chiquitita, la más chiquitita que falleció. Y esta estructura es la que yo les decía hoy, que los investigadores no se ponen de acuerdo porque no hay registro escrito de dónde es, pero que piensan que podría ser en la isla del Tigre, más precisamente en la isla Martín García. Y acá ya podemos ver la sala de antropología física del Museo de La Plata. Así estuvieron en exhibición en esta sala hasta los años 50. Luego, si bien había muchos restos en exhibición, pero ya no en tanta cantidad a la vez, ¿no es cierto? Pero esta es la sala como se exhibió durante muchísimas décadas. Y podemos ver en la sala, la vitrina central, se pueden ver entre esos restos humanos, que son esqueletos completos, estaban el cacique Inacayal y su mujer. Luego tenemos esta vitrina al lado izquierdo sería, de la foto, lleno de cráneos humanos, que hay prácticamente 100 cráneos humanos ahí. Estos cráneos, por lo general, cuando estaban sueltos, es porque no pertenecían a cadáveres completos, no eran esqueletos completos. Porque durante muchísimos años, los investigadores ya antes, Francisco Moreno, y también después se agrega la colección de Florentino Ameguino, ambos eran coleccionistas de huesos, y ellos habían ido juntando, recopilando en diversos viajes a la Patagonia que habían hecho, y saqueando los cementerios de los pueblos originarios, muchas veces engañando a las mismas comunidades o solicitando permiso, por decirlo así, y si no, cuando nadie los veía, ellos saqueaban directamente las tumbas y así fueron juntando sus colecciones. Dicen que cuando se inauguró el museo, Francisco Moreno tenía más de 1000 esqueletos, y con eso comienza el museo. 2 años después, convoca a Florentino Ameguino, que tenía la misma concepción con respecto a las ciencias de aquel momento, y trae su colección, que era de 1500 restos humanos. Y eso va acrecentando las colecciones del museo, más todas las expediciones que el museo, con fondos propios, organizaba durante años hacia los distintos lugares del país, porque tengamos en cuenta que no es solamente a la Patagonia. La muestra de hoy estamos centrándonos en esta historia específica de estas familias, pero el museo tiene restos humanos de distintos pueblos de todo el país. Y acá vemos una vitrina también central más pequeña, donde podemos visualizar huesos largos. En la sala 2. Mariel, ¿Sí? Mariel, ¿Sí? está genial la cantidad de datos que estás dando, impresionante, pero yo te cuento que son y media. Bueno, ahora El voy tema a es que yo tengo que cerrarme para la otra, ¿viste? Bueno, dale, bueno. dale, decimos. En la sala 2 vemos la otra familia del cacique Follel, que se entrega junto con Inacayal, y también se repite la misma situación. Fotos de frente, de perfil, en este caso sin la ropa. El peinado es un peinado también que se nota que le han cortado el cabello. Su señora también sin nombre, tiene junto a la hija más pequeña del cacique Inacayal. Y en esta foto podemos conocer a Margarita Follel, hija de esta pareja, que también fallece en el museo en el año 1887, presten atención a la fecha, el 21 de septiembre. Son todas fallecimientos continuos, ¿sí? Vemos a Margarita, tenía 33 años en esa foto, a pesar de que aparece una mujer mucho más grande. Ella había llegado a Buenos Aires en las mismas condiciones que las demás personas y tenía un bebé en brazos. Hace todo el recorrido con ese bebé y aparentemente, como podemos ver aquí en la foto, ya estaba muy demacrada y se cree que ya estaba enferma en esta situación. Y acá vemos las dos esposas de los caciques, Margarita y Tafá.
Tafá es una señora que no pertenecía a la familia, pero se une al grupo de ellos cuando ellos se entregan en San Martín de los Andes. Y ahí hace todo el recorrido junto con estas familias, es apresada, la llevan junto al Tigre, y cuando las llevan al museo, ella se une al grupo familiar y también va al museo. Todas estas mujeres realizaban tareas en el museo de construcción del edificio, les hacían realizar trabajos de cestería y tejido de telar para acrecentar las colecciones del museo, y eran obligadas a trabajar. Bueno, y para cerrar esta sala les cuento ya que los que fallecieron en ese año fueron 5 personas del grupo. Y la primera muerte se dio el 21 de septiembre de ese año, del año 87, que fue precisamente Margarita, la que más enferma se ve en las fotos. Luego continúa con el fallecimiento de la esposa del cacique de Nacayal, el 2 de octubre. Luego Tafá, el 9 de octubre. Fallece la hija más pequeña, que no tenemos registro de la fecha. Y finalmente, el registro más último que tenemos de esa época es el 26 de noviembre, fallece el cacique Inacayal con 55 años. Acá lo vemos en esta foto grupal. El cacique Inacayal, según los registros del museo, dicen que él estaba muy enfermo y que le pide a 2 personas de su comunidad que lo lleve al primer piso del museo, hace una oración al sol como una despedida y se deja de fallecer en brazos de estas 2 personas, falleciendo. Pero cuando se hizo la restitución en el año 94, se descubre, cuando se llevan sus huesos, de que el cráneo estaba roto. Y entonces, a partir de allí, los investigadores piden al museo que cambien el motivo de la muerte, que ya no que se saque de la constancia de que había sido una muerte por causas naturales, y que se pongan en los registros del museo que es muerte dudosa. Se supone o creen que él en realidad sí se hizo llevar al primer piso del museo, pero decidió suicidarse a partir de toda esta seguidilla de muertes de su familia. Esta es la última foto que vamos a ver de este grupo familiar, donde podemos ver algunos indicios de que realmente fueron en la isla Martín García sacadas, porque aquí atrás, donde está señalando mi cursor, vemos 2 soldados en la foto. Y en el museo nunca hubieron fuerzas armadas, entonces se cree que fueron anteriores. Y además la estructura de madera, tampoco hay registros de que esa estructura perteneciera al museo. Y además vemos también acá otras personas que, si bien tienen rasgos de pueblo originario, pero están vestidos distintos, peinados distintos, son los intérpretes del grupo, ya que ellos no hablaban castellano. Luego tenemos más fotos del museo, siempre de la misma sala, y acá en la pared derecha vemos las máscaras mortuorias. Estas máscaras se les sacaban a ellos en el momento de morir, con yeso, se le hacía un molde, y luego se realizaban estas máscaras para ser estudiadas por los científicos. Y todas estas vitrinas tienen restos humanos. Los cajones estaban llenos de restos humanos. En estas vitrinas bajas, si aprecian, van a ver que tienen vasijas. Bueno, dentro de esas vasijas había restos humanos, cerebros, cueros cabelludos, incluso fetos humanos. Bueno, todo esto. Las salas del museo tenían doble función, que era exponer, pero también acopiar. Llegaron a tener en exhibición al público, en esa sala, más de 5.500 piezas óseas en un momento, ¿sí? Esta es otra vista de la sala. La sala medía más de 400 metros cuadrados. Y les voy a mostrar, para cerrar lo que es la parte del museo, en la sala 3, una vista que desde arriba, donde se puede apreciar la cantidad de vitrinas que tenían, que realmente era impresionante.
todo completamente lleno de restos humanos. Y lo más triste es que ni siquiera estaban bien catalogados, solamente decía restos humanos, no decía ni siquiera a quién habían pertenecido, ni la edad de las personas, nada. Esta es otra foto de la vitrina central. ¿Por qué estos esqueletos están completos? Porque las personas que iban falleciendo en el museo automáticamente pasaban a formar parte de esta colección. ¿Cómo se realizaba eso? Se descuartizaban los cuerpos, los limpiaban y los traían a las vitrinas. Este es el laboratorio donde se realizaban esas tareas y donde se realizaban las mediciones, todas las investigaciones. Y acá la sala de etnografía es otra sala donde también tiene restos y también tenían, en esta sala había ropa, armamentos de ellos, vasijas, y en las paredes vemos cuadros, ya que ellos también eran obligados a posar para artistas, para que les saquen mientras estaban vivos todavía los retratos. Y eso está en esta sala. También acá vemos este joven Maiskensis, un joven que llegó al museo en el año 1886, el año anterior a los fallecimientos de estas personas. Llega Maiskensis de la comunidad Yamán, del sur de Tierra del Fuego, y tenía aproximadamente entre 15 y 16 años. Él había estado ya 2 años antes de llegar al museo en la comunidad salesiana. Hablaba el castellano y es reclutado o llevado al museo para realizar las tareas de mantenimiento del laboratorio y además colaboraba con el acondicionamiento de los cuerpos. Se cree que Maiskensis trabajó en los cuerpos de estas 5 personas para que lleguen desde el momento en que fallecen hasta que llegan a las estanterías. Pero el haber estado trabajando en el museo como colaborador no le quitaba las obligaciones como espécimen humano para ser estudiado. Y acá podemos ver que hay numerosas fotos de él, de frente, de perfil, de costado, sin la ropa. Acá tenemos una foto doble de él también, sentado en una silla del museo, de perfil, o sea que él también era objeto de estudio. Y lo peor de todo es que vivió 8 años en el museo, también en condiciones muy tristes, termina falleciendo también por enfermedades comunes a los 23 años, y pasa su cuerpo también a ser parte de las colecciones. Acá en el pie de esta foto dice, ¿sí?, que Maiskensis permaneció en esta vitrina hasta el 22 de agosto de 2006, cuando el grupo Guías descubre que no tenía cartelito, el cuerpo de él tenía solamente un número de identificación, pero le llegan los rumores de que Maiskensis estaba en esa vitrina. Entonces investigan los números de identificación y descubren cuál es el cuerpo de él y lo hacen retirar ese año. Fue el primer cuerpo que se retira de exposición al público. Y en el año 2008 es pedida la restitución de su cadáver, de sus restos, por su comunidad, pero hasta hoy todavía no ha terminado ese proceso. Una última foto de la sala, esta es una foto desde adentro, donde podemos ver las características edilicias. Tenemos un tigre sable de león, son 2 que están custodiando la puerta del museo, que la pregunta es, ¿por qué un tigre sable diente de sable, perdón? Un tigre diente de sable si no tenemos en América esa especie. Sin embargo, bueno, estábamos mirando hacia Europa, no estábamos mirando hacia adentro, no nos estábamos mirando, ni tampoco las columnas, ni todo lo arquitectónico. Por último, la sala 4 son fotos posteriores, pero que nos dan cuenta de cómo era la recolección de estos individuos. Lo decimos así directamente, colección, porque era lo que hacía el museo. Era ir a buscar gente, ellos hacían expediciones y juntaban
Estas personas las traían a Buenos Aires, donde no todos iban al museo, pero sí eran entregados como peones para tareas de construcción, se ofrecía a las familias pudientes como peones de campo, las chinitas, como le decían ellos, incluso se publicaban en los diarios que había chinitas para repartir a las familias que así lo quisieran, que tenían que acercarse tal día a tal lugar para ir a buscar a las personas que quisieran. Y bueno, y así los iban de a poquito regalando. Hoy me preguntaban si hacían trabajo esclavo, y sí, hacían trabajo esclavo, porque ellos no tenían ningún derecho. El museo organizaba este tipo de expediciones donde iban científicos, fotógrafos, personal del museo, pero también iban soldados para realizar estas tareas, ¿sí? Esto ya es en el año 1896, 10 años posterior a las fotos de las familias que vimos hoy. Pero podemos ver cómo eran. Acá vemos con las fotos grupales de hombres, en este caso con algunos niños jóvenes, y después vemos esta otra, son fotos que todavía están dentro de su entorno natural, o al menos así lo aparentan, con su ropa. Acá ya vemos que hay mujeres con niños en brazos, con sus ropas típicas, nada que ver con las fotos que veíamos en las salas anteriores. Este es un grupo de mujeres con los niños pequeños. Observen los rostros, no vemos ninguna sonrisa, más bien se ven caras de asustados. Y aquí sí ya se puede ver que la estructura posterior ya no es dentro de sus comunidades, sino que han sido trasladados a un predio del hombre blanco. Aquí también, atrás vemos que hay una especie de galpón, una estructura de madera. Y acá son todos niños pequeñitos, podemos observar los rostros, los niños. Incluso el fotógrafo en esta expedición dejó constancia de lo que más le había impresionado, era el miedo con que todos, sin importar la edad, tanto los niños como los adultos y los ancianos, tenían cuando él les sacaba las fotos solo al sentir la obturación de la máquina de fotos. Después tenemos fotos ya como las típicas fotos para estudiarlo, con el fondo blanco, la tela del fondo blanco, en este caso con sus ropas típicas y su armamento, posando para el fotógrafo. Aquí han dejado registro de los nombres de estas dos personas, son Kilch y Alipre. Y de esta foto, que esta está como ejemplo, Alipre, que estaba en la foto anterior, pero acá el fotógrafo evidentemente le pidió que se saque la ropa para poder sacarlo para luego ser estudiado por los científicos. Acá tenemos una foto de dos hombres más, y esta tiene la particularidad que en el tobillo podemos ver un grillete. Se han olvidado de sacarle el grillete, porque los otros no lo tienen. Pero en este caso se ve que él era como más bravo, digamos, no aceptaba la sumisión y tiene el grillete puesto todavía. Aquí vemos una niña joven que tendrá entre 14 y 15 años, que también es obligada a posar frente al fotógrafo sin la ropa, algo que no era común para ellos. Esta niña se llamaba Yoloqué, y si bien era parecido a su nombre original, el registro del museo dice que Yoloqué proviene del griego y que significa nacida de una fuente malsana. O sea, que ni siquiera tenían, ni siquiera se tomaban en consideración de saber realmente qué significaba, porque ¿por qué ellos van a tener nombres de origen griego si ni siquiera conocían esa cultura? Y encima, o sea, no les importaba ni siquiera darse cuenta de que no podía llamarse así, porque un nombre horrible le ponían. Otro ejemplo de cuando ya los niños ya habían pasado por las manos del hombre blanco, le habían sacado, ya les habían rapado, los habían higienizado en esta foto, por eso está puesta como ejemplo la tela de fondo,
nada que ver con su comunidad porque están arriba de un tonel y ya no tenían sus cabellos. ¿Se acuerdan como cuando vimos la foto de los niños? Tenían todos pelos largos, cabellos largos, abultados, y acá ya les han rapado. Sin importarles nada con respecto a los niños. Y una última foto, o arneja, que lo habíamos visto hoy, dentro de la pareja que estaban desnudos, el hombre con grillete, el compañero, el de al lado. Bueno, yo les voy a... Esto es la muestra en sí, son 30 fotos, ustedes la pueden ver en el link que les voy a compartir ahora, lo pueden ver con más detenimiento. A ver. Y bueno, si quieren hacer alguna pregunta, lo que les voy a comentar, como para ir cerrando, que el cacique Inacayal fue la primera restitución que consiguió hacerse, eso fue en el año 1994. Se consigue hacer la restitución del cacique debido a que su comunidad solicita al museo en el año 1989, algo que era imposible en ese momento porque todo lo que está dentro de un museo nacional se considera patrimonio nacional, entonces no puede salir. Y para el museo era eso, era un objeto de estudio que estaba puesto ahí para que los científicos, los alumnos de la universidad y el público en general puedan usufructuar. Entonces, un diputado en aquel momento toma la iniciativa de presentar una ley, un proyecto de ley para que luego se pueda efectuar esta restitución y se consigue finalmente esto en el año 1994. Se envían sus restos a la comunidad teca, pero solamente el cacique Inacayal, no se lleva ni su esposa ni su familia. Cuando el grupo Guías comienza la investigación en el año 2006, se encuentran con que no se había realizado la restitución completa, todavía estaban en los anaqueles el cuero cabelludo, el cerebro y una oreja del cacique Inacayal. Se pone en contacto con la familia, con la comunidad teca, y les pide que vuelvan a pedir la restitución de lo que estaba faltando. Esto se concreta recién en el año 2014, donde se consigue completar, se llevan estas partes que faltaban, además se agrega el poncho que él le había regalado al Perito Moreno, que también estaba exhibido en el museo, y ahí finalmente también regresa su esposa y su sobrina Margarita Follel. Luego de 20 años, demoró 20 años en poder completar finalmente y descansar en paz, como diríamos. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta para hacer, porque en realidad es un tema extensísimo, tengo muchísima información, pero no puedo darle todos en tan corto tiempo. Pero si algo les quedó que por ahí quieren saber y puedo responder, este es el momento. Pueden abrir sus micrófonos o por el chat también si no se animan. Bueno, les repito, yo les puse el link de la queriendo. A ver, sí. Marcela está queriendo hacer algún comentario, me parece que abrió su micrófono. Pero no se escucha. No se escucha, Marcela. No se escucha. No. Si vos querés escribirlo en el chat y yo se lo comparto a María. Les recuerdo que está el link de la muestra que yo les mostré, ustedes lo pueden copiar y verla todas las veces que quieran, con más detenimiento. Van a encontrar, cuando recién entran a la muestra, van a encontrar un link que tiene un dibujito de video. Ahí van a encontrar bibliografía para ampliar el tema y también algunos links para ver más videos de YouTube, incluso Osvaldo Bayer, del grupo Guías, que les van a completar mucho la información. Es muy interesante.